leer 4 versos en esta ocasión y se van a encontrar en Isaías 55 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 6: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra. Te suplicamos, buen Señor, que tú pongas la gracia, que tú pongas, Señor, tu Espíritu Santo, la sabiduría y el entendimiento para hablar siempre de ella. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada, el domingo pasado, nosotros estuvimos hablando y haciendo referencia a lo que era el pero. El pero, en una ocasión, creo que lo dije aquí, he dicho que si nosotros usamos esos elementos científicos que no solamente sirven para predicar, sino también lo usan los periodistas, los policías, porque es una parte científica que se pueden utilizar en muchos medios para investigación, lo que sea, y es el cómo, el qué, el cuándo, el por qué, el para qué. Y estos elementos científicos, cuando nosotros los vemos en la Biblia, ellos no nos llevan a que podamos hacer una exégesis al 100%, pero yo siempre digo, nos acerca un poco para nosotros poder ver qué era lo que el escritor de ese entonces quería saber. Y el tema que creo que está ahí es un llamado urgente a renovar la mente para vivir hoy la voluntad de Dios. El tema es un poco extenso, pero quiero enfocarme en los dos por qué específicamente que aparecen en los versos 8 y 9. Y la palabra por qué es una conjunción, y lo veíamos la semana pasada en el pero, que se usa en la Biblia, y esta conjunción lo que hace es que explica una razón y dar motivo o justificar una acción y una promesa de Dios. Eso es lo que hace esta conjunción. En síntesis, la conjunción lo que hace es que conecta una acción con una causa, y eso hace la conjunción. Va a conectar la acción con la causa. Entonces, podemos ver un ejemplo breve ahí o dos. Amamos a Dios. Si usted ve en la Biblia siempre, y nosotros sabemos, amamos a Dios, y entonces entra ahí ese por qué. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero. Y entonces ahí va a conectar, ahí es que entra esa conjunción para conectar una acción con una causa. ¿Amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero. También muestra el porqué de una verdad espiritual o un mandato divino. Ejemplo, no teman. Cuando aparece la palabra no teman, entonces viene el porqué. ¿Por qué nosotros nos debemos de temer? Porque Dios está con nosotros. Y siempre decimos, y si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Entonces, cuando tú le dices a una gente, no temas, el asunto de decirle no temas es
viene el por qué. ¿Por qué yo debo de temer? ¿Por qué yo no debo de temer? Porque Dios está conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. En cualquier circunstancia nosotros podemos usar ese porqué. Y en Isaías 55, el porqué juega un papel importante, un papel fundamental, un papel crucial, apareciendo de forma estratégica para conectar lo que son las grandes promesas de Dios. Cuando vemos ese porqué, muchas veces la vamos a ver que conecta esas grandes promesas que Dios tiene para nosotros como individuos, pero también lo tiene para la colectividad. Entonces, el capítulo 55 es una de las invitaciones más hermosas de la Biblia, y ahí nosotros hablábamos el domingo antepasado sobre el perdón. Y aquí en este capítulo el perdón es importante, el perdón, pero además lo que es la abundancia espiritual. Y ahí vemos cómo la misericordia de Dios se presenta para todo. Sabemos ya que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero sabemos que la misericordia de Dios está gratis, está gratuita para todos nosotros. Y el escritor inicia en el verso 1, él está hablando a todos los sedientos. ¿Cuántos son sedientos? Nosotros todos estamos sedientos y él no está hablando a todos. Entonces él inicia diciendo en el verso 1 a todos los sedientos. ¿Qué le pasa a todos los sedientes? Vení, dice la escritura. ¿Dónde vamos a ir? A las aguas. Después de ir a las aguas, dice a los que no tienen dinero. Vení, comprá y comé. Para nosotros comprar y comer necesitamos posiblemente el dinero. Pero la invitación que se está haciendo aquí es que vengan a comprar sin dinero. El que no tiene dinero, ¿cómo compra? Pero se le está haciendo un llamado a una misericordia que está disponible gratuita para todos nosotros. ¿Qué vamos a comprar? El escritor dice, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Si vamos a comprar, pero no hay precio, tú vas a obtener algo gratuitamente. Porque si hay un costo, se necesita el dinero. Pero vamos a comprar sin dinero, pero que el dinero se necesita para comprar. Pero aquí se compra sin dinero porque no hay un precio, no tiene precio. La misericordia de Dios no tiene precio. La misericordia de Dios se compra sin dinero. Ahora, aquí aparece un porqué en el versículo 2, pero un porqué en interrogativa. Y la pregunta que hace el profeta aquí es, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Aquí aparece este por qué, pero en interrogativo. Se está haciendo la pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Ahora, esto no solamente va a referirse a la misericordia de Dios, sino que ahora nosotros estamos gastando dinero en lo que no es pan, en lo que no es comida. Y hace esa pregunta. Entonces, ahí la respuesta es que debe de escuchar atentamente a lo que va a decir. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan? Aquí Dios lo que hace es que nos confronta a todo el ser humano por igual, a todo, haciendo una pregunta para que nosotros hagamos un autoexamen. ¿Por qué gastamos el dinero? La gente trabaja, las cosas están caras cada día más. Uno dice, lo que ganamos no dan para cubrir el mes. Sin embargo, muchos gastan el dinero en lo que no es pan. Unos gastan el dinero en juego, otros lo gastan en vanidades, lo gastan en lo que no es pan.
podemos comprar las cosas que nos gusten después que tengamos el pan seguro. Hay gente en el mundo que el dinero de la quincena lo juega, otros se lo toman y los muchachitos están gritando que no tienen leche. Qué responsables son esos padres. Y aquí en este versículo 2 el Señor nos llama a que nosotros nos autoexaminemos sobre lo que desgasta la vida en cosas materiales que no llenan el vacío del alma. Entramos rápidamente a lo que es la voluntad de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voluntad de Dios, nosotros decimos de una vez lo que dice Romanos 12:2. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero si nosotros seguimos viendo otros versos que aparecen en la Biblia, que hay muchos versos que hablan sobre la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios es la redención del hombre. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Pero jamás, el Señor jamás va a traspasar los linderos. El Señor no nos va a obligar a nosotros. Nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es justo, lo que es amable, lo que es agradable. Pero el Señor no va a cruzar los linderos porque Él nos ha dado a nosotros el libre albedrío. Entonces, cuando vemos en Primera de Juan 5:14, dice en esta versión, esta es la confianza que tenemos cuando, dice Juan, cuando nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la confianza que tú tienes cuando te acercas a Dios? Lo primero es que tú sabes que cuando te acercas a Dios es porque tú sabes que Dios existe. Si tú supieras que Dios no existe, tú no te vas a acercar a algo que no existe. Entonces, Juan dice que esta es la confianza que tenemos cuando nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la confianza? Que si pedimos cualquier cosa, hermano, cualquier cosa, dice Juan, conforme a su voluntad, Él nos oye. La reflexión para nosotros aquí: ¿cuántas cosas le pedimos nosotros al Señor? ¿Cuántas peticiones le pedimos nosotros al Señor? ¿Cuántas peticiones nosotros hemos visto que el Señor nos ha contestado? Al contestarnos esa petición, vamos a decir, era la voluntad de Dios. Pero hay un sinnúmero de cosas que le pedimos a Dios que posiblemente Dios lo que está diciendo, espérate ahí un momentito, aguántate un momento, porque la cosa no es para uno recibirla de una vez. Hay cosas que las recibimos de una vez. Hay otra cosa que el Señor, aún conociendo nuestro corazón, necesita ver, que nosotros mismos nos demos cuenta qué hay dentro de nuestro propio corazón. Entonces, cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Aquí tenemos que ver las peticiones que le estamos haciendo a Dios están bajo su voluntad. Está el Señor escuchando, porque el Señor no es sordo. Él debe escuchar. Pero cuando el Señor escucha, nosotros entendemos que Él escuchó cuando Él nos respondió. Usted llama a alguien y no le responde, ¿qué usted piensa? No me escuchó. O usted llama a alguien y no le responde y usted sabe que escuchó. En buen dominicano decimos, se hizo el chivo loco, ¿sí o no? O me está ignorando. El Señor, podemos pensar eso. ¿Por qué el Señor me está ignorando? Yo sé que Él me oye. ¿Por qué no me responde? La respuesta de nosotros debe ser porque quizás no le estamos pidiendo conforme a su voluntad. Porque Él gastar el dinero en lo que no es pan. Y lo que le estamos pidiendo no es pan. Gloria sea el nombre del Señor.
bajo su voluntad. El mundo se acaba, dice Reina Valera. El mundo pasa, pero también pasan sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A nosotros nos conviene hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para permanecer para siempre. El salmista en el Salmo 143, verso 10, él dice: no todo el mundo sabe, se da cuenta, y posiblemente aquí en esta mañana habemos mucho aquí que no sepamos esto. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La Biblia dice tantas cosas de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que yo estoy actuando bajo la voluntad de Dios? Es que yo no conozco la voluntad de Dios. Ahora, no tenemos nosotros que conocer la voluntad de Dios, que la sepamos. Pero en esta mañana, casi tarde, podemos hacer lo que decía el salmista. El salmista decía: enséñame a hacer tu voluntad. Si yo no sé algo, yo tengo que aprenderlo. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Ahí está el por qué. ¿Por qué? El Señor, le tengo que pedir al Señor que me enseñe a hacer su voluntad. Porque tú eres mi Dios. Enséñame. Entonces, dice el salmista, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos caminando como caminar en arena movediza. Cuando caminamos por arena movediza, pudiéramos nosotros hundirnos. O sea que lo que nos conviene a nosotros como pueblo es caminar bajo la voluntad de Dios. Porque Jesús dice: no todo el que me dice. Todos nosotros decimos: Señor, Señor. Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús dice: ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Dice: solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Viendo ese texto, si yo quiero entrar al cielo, yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. No solamente aprenderme que es agradable, que es perfecta. No, sino aprender, como dijo el salmista: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a andar en tu voluntad. Tenemos que aprender. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda la situación que se encuentren. Viene el por qué. ¿Cuál es el por qué que aparece aquí? Porque esta es la voluntad para ustedes. Pastor, pero es que yo estoy pasando una situación difícil. Yo tengo una esposa que no me comprende. Yo tengo un esposo que no me comprende, no me entiende. Pablo dice: estén siempre alegres. ¿Cómo yo voy a estar alegre en la situación que yo me encuentro? Eso podríamos decirlo cualquiera. ¿Por qué Pablo dice esto a esta iglesia? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros escuchemos eso hoy, ya esta tarde? Debemos de estar alegres siempre. Debemos de orar siempre.
debemos de dar gracias a Dios siempre en cualquier situación. Qué difícil. Es difícil. Usted va caminando con zapatos no, pero en su casa descalzo y se da con la esquina de la cama. Eso duele mucho. Y usted dice, ¡pan! ¡Gracias! Den gracias a Dios siempre y por todo. Pastor, pero hoy yo no tengo para comer. ¿Por qué yo tengo que darle gracias? Dice la Escritura, da gracias a Dios siempre. Y si duro un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días sin comer, era que el Señor sabía que esa célula que te estaban molestando por dentro solamente se podían curar con el ayuno, para que no te saliera una enfermedad. Pero nosotros no lo sabemos. Y como no lo sabemos, lo que la Escritura nos está diciendo es: demos gracias a Dios siempre, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que demos siempre gracias a Dios. Cuando no lo hacemos, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Señor, ¿por qué a mí? Sí, ¿por qué a ti? Porque el Señor te ama y te quiere purificar y quiere llevarte a un mejor lugar. Ahora Jesús dice, cuando ustedes vayan a orar, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. El Hijo de Dios le está orando al Padre que se haga su voluntad en el cielo, así como se hace en la tierra. La voluntad de Dios es que seamos todos santificados, que nos apartemos, dice Pablo, de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, y sin dejarse llevar por los malos deseos, como hace la gente que no conoce de Dios. Entonces, debemos de buscar a Dios, cada uno de nosotros individualmente. Siempre hemos escuchado que la salvación es individual. Buscar a Dios individualmente. Así Dios busca al pecador. Y si también busca a Dios, sin duda lo hallará. Porque el que busca, halla. Gloria sea el nombre del Señor. El texto señala de Isaías 55 un llamado personal. Buscad, llamadme y vuélvanse. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vuélvase. Deje limpio su camino. O sea, ahí tenemos 3 llamados. Concluimos con esta parte. Todos somos pecadores. Todos. Número 1. Número 2. Sin el perdón de los pecados no hay vida eterna. 3. Para alcanzar el perdón debemos de buscar a Dios. 4. Debemos buscar a Dios antes de que sea tarde. 5. Busquémoslo hoy mismo. Dios le bendiga. Dale un aplauso al Señor. Pase.